Bienvenido. A través de esta cápsula informativa vamos a hablar un poco de lo que es el pensamiento, cuáles son las estrategias para desarrollar el pensamiento creativo y el pensamiento crítico y cuáles han sido los autores más nombrados a través de este concepto. Además, visitaremos el pueblo de Adjunta, varios lugares turísticos para que conozca un poco de lo que es Puerto Rico. ¿Sabías que el cerebro humano tiene aproximadamente 26 millones de neuronas? Entre 10.000 y 20.000 conexiones nerviosas y que pesa aproximadamente 300 gramos. Es un aparato sumamente complejo, el más complejo conocido por la humanidad, lo que lo convierte también en el más estudiado. Y de ahí nace nuestra necesidad y curiosidad por saber cómo funciona. Hablemos de neurociencia. La neurociencia es la ciencia que estudia cómo se dan los procesos de aprendizaje en nuestro cerebro. Fue Santiago Ramón y Cajal quien descubrió la neurona y a través de sus dibujos estableció las bases para lo que se conoce como la neurociencia contemporánea. Una decisión puede ser considerada o definida como una elección que hace el individuo para ajustarse a sus prácticas diarias. Esta elección está condicionada a ciertos factores que inciden sobre ella. Por ejemplo, las consecuencias que pueden ser positivas o negativas. Entonces, es donde entra la neurociencia. La neurociencia, a través de la toma de decisiones, lo que busca establecer es cómo ese individuo aprende e internaliza las experiencias diarias, formándolas parte de sí. Cuando hablamos de la toma de decisiones, resulta muy importante hablar de Antonio Damasio. Para Damasio, el que el individuo identifique los sentimientos que inciden sobre la toma de su decisión es lo más importante, ya que estos pueden definir cuáles serán las consecuencias que tendrán estas decisiones posteriormente. Para Damasio, el mayor reto consiste en que el individuo pueda identificar los sentimientos que inciden en su toma de decisiones. Tan es así que sugiere que la toma de decisiones sea estudiada desde esta perspectiva por la neurociencia. Para hablar de pensamiento creativo y crítico, resulta necesario definir qué es el pensamiento. El pensamiento a menudo es definido como la creación e implementación de ideas y estrategias para la solución de problemas, y es lo que mantiene una conexión entre el individuo y su entorno. Fue Roger Sperry quien definió o habló de dos hemisferios en nuestro cerebro. Uno, el lateral izquierdo, en donde identificó nuestro razonamiento y capacidad de análisis, mientras que en el hemisferio derecho reinaba lo intuitivo y lo creativo. Hablemos un poco de pensamiento creativo. Este término se acuñó por primera vez en 1967 por Edward Bono. Él decía que el pensamiento estaba sustentado en la búsqueda de la innovación, de soluciones innovadoras a problemas cotidianos, es decir, todo aquello que se salía de la norma. Así que lo identificó dentro de su libro al que tituló El uso del pensamiento lateral. Para Bono, el pensamiento creativo no es otra cosa que este pensamiento que se distancia de las ideas preconcebidas, es decir, el individuo busca diferentes puntos de vista para la solución del problema, integrando la creatividad dentro de esta solución. El pensamiento creativo es una de las herramientas más útiles para cualquier individuo. Esta proporciona la capacidad para que el estudiante o el individuo pueda desarrollar una solución innovadora y que se salga de la normativa social establecida. Otro tipo de pensamiento es el crítico. Este evoca la capacidad del individuo para proponer, sintetizar y analizar las situaciones a fin de buscar soluciones al problema. Este tipo de pensamiento está estrechamente ligado al hemisferio izquierdo del cerebro. El pensamiento crítico también requiere que el individuo se inmersa dentro de sí mismo en un proceso intrínseco para la toma de decisiones. Cuando hablamos de pensamiento y aprendizaje, resulta necesario mencionar a Jerome Bruner. Él, a través de su teoría, mencionó lo que es el andamiaje, es decir,
los estudiantes y maestros utilizan conceptos previos para establecer nuevas ideas y asimilar un aprendizaje valorativo en el individuo. Es decir, que lo convierta como parte de su vida a través de la experiencia. El concepto de Bronner revolucionó lo que era la psicología educativa y la educación. Es decir, nos hizo visible cómo el estudiante aprende. Para él, el andamiaje no es otra cosa que el plano donde construimos nuestro aprendizaje. Para hablar del pensamiento y la construcción del aprendizaje, necesitamos hablar de Hotty. Hotty, a través de sus conclusiones, estableció varias cosas importantes. Entre ellas, el estudiante necesita una retroalimentación constante para asegurar su futuro y para aprender. Es decir, cada vez que el maestro le dice al estudiante que también está haciendo las cosas, esa información es internalizada y vista por el estudiante como algo positivo. La retroalimentación es tan importante que debe ser en ambas direcciones, tanto lo que recibe el maestro del estudiante como lo que el estudiante recibe del maestro. Otra de las aportaciones importantes de Hotty fue el Master Learning, en donde establecía que cualquier estudiante puede llegar a ser exitoso si las condiciones socioemocionales son... Hablemos de la estrategia de los 6 sombreros. Esta estrategia fue propuesta por Edward Bono para estimular el pensamiento creativo. ¿En qué consiste o de qué se trata? Pues es una técnica en la que el participante debe pensar según el color del sombrero que le fue asignado. Por ejemplo, si su color de sombrero es blanco, él debe concentrarse en los hechos, en las cifras y qué falta para resolver ese problema. Si por el contrario es un sombrero rojo, entonces debe enfocarse en los sentimientos y las emociones. Por otro lado, el color negro representa el juicio, así que el que mantenga este color debe enfocarse en el juicio o pasar juicio valorativo sobre el problema. También tenemos el sombrero amarillo. Este evoca la logística, los beneficios que se pueden obtener de la situación. El verde es la creatividad y las alternativas innovadoras. Y por último, el azul, que se concentra en lo más importante del problema. Otra técnica utilizada para la estimulación del pensamiento creativo, y sin duda alguna una de las más populares, es el brainstorming. Esta fue propuesta por Osborne y se trata de una estrategia para el desarrollo del pensamiento creativo basada en 4 reglas básicas. Tienes un tiempo límite para contestar, cualquier idea es súper buena, la mayor cantidad de ideas posibles y solo conceptos, no oraciones completas, ya que esto limita el dragador de las ideas. Ya hablamos de diversas estrategias para estimular el pensamiento creativo. Ahora hablaremos un poco del pensamiento crítico. Existen varias de ellas, pero las más sobresalientes es la capacidad de analizar y sintetizar. Sintetizar, por un lado, es, ¿verdad?, unir todo este tipo de ideas o de conceptos en un solo problema, mientras que analizar es todo lo contrario, romper, quitar o dividir en partes mucho más pequeñas. También existe la evaluación y la crítica, que significa dar valor, ¿verdad?, al problema y a su solución, y la evaluación, pues juzgar los aspectos positivos y negativos de este. Por otro lado, también existe el explicar y el describir. Esto consiste en demostrar y establecer cuáles son las características de las causas y razones del problema. Una teoría contemporánea es el mindset. Este concepto, establecido por la psicóloga Carol Dweck, establece que el ser humano es capaz de reconocer sus debilidades a fin de obtenerlas y convertirlas en fortalezas para lograr el éxito. El mindset nos dice que todo está en nuestra cabeza, que son nuestros pensamientos los que nos limitan. Es decir, si mantenemos una actitud negativa, probablemente los resultados que obtengamos van a ser negativos. Si por el contrario, nuestra actitud es positiva, entonces potencializamos nuestro éxito. Hemos llegado al final de nuestra cápsula informativa. A través de todo este video hemos definido lo que es el pensamiento, cuáles son las estrategias para desarrollar el pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Además, mencionado varios autores que han elaborado o han contribuido al desarrollo de este concepto. Le doy las gracias al municipio de Adjuntas por permitirme la grabación de ciertas escenas en sus lugares turísticos, así como los compañeros que hicieron este proyecto posible. Gracias.